En los últimos videos construimos un acertijo para nosotros. Teníamos la situación donde yo me encontraba a la deriva en el espacio, ¿verdad? Y estamos suponiendo que al tiempo t igual a cero ocurre que una amiga que va sobre una nave espacial que se mueve a la mitad de la velocidad de la luz, entonces pasa justo por encima de nosotros, ¿verdad? Y de hecho ya hemos dibujado la trayectoria de ella en este diagrama espaciotemporal, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en t igual a cero, ella está justo por encima de nosotros, es decir, en la posición x igual a cero. Después, en el siguiente segundo, es decir, en t igual a uno, ella ya se ha movido 1.5 por 10 a la 8 metros, ¿verdad? Esto es porque va a la mitad de la velocidad de la luz. Y por lo tanto, después de 2 segundos se encuentra a 3 por 10 a la 8 metros de distancia de nosotros. Después de 3 segundos se encontrará a 4.5 por 10 a la 8 metros, ¿verdad? Y entonces el acertijo fue que la velocidad de la luz se percibiría de forma distinta, ¿verdad? Basándonos en este modelo y dependiendo del marco de referencia en el que nos hallemos. Entonces, este fotón que yo emití, ¿verdad? Se verá moviéndose a la velocidad de la luz en la dirección positiva. Pero mi amiga lo verá moverse de forma más lenta, ¿verdad? Suponiendo que estamos en un mundo newtoniano, debido a que ella ya se está moviendo, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurriría, o bueno, algo similar ocurriría con el fotón que ella emite, ¿verdad? El fotón que ella emite entonces sigue esta trayectoria de tal suerte que después de un segundo se encuentra a 3 por 10 a la 8 metros de distancia de ella, pero se encuentra a 4.5 por 10 a la 8 metros de distancia de nosotros, lo cual parece que digamos que va mucho más rápido para nosotros que la velocidad de la luz. Y en realidad el acertijo proviene de estas observaciones, ¿verdad? Que son bastante antiintuitivas y muy profundas. Pero nosotros sabemos, ¿verdad? A partir de las observaciones que han hecho los científicos de la naturaleza, ¿verdad? Que la velocidad de la luz es absoluta, es decir, no depende del marco de referencia inercial del que estemos hablando. Es decir, siempre que podamos medir la velocidad de la luz, debe ser igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿verdad? Independientemente del marco de referencia inercial. Pero bueno, esto es una contradicción a lo que el modelo nos indica, ¿verdad? Así que esto nos obliga a cuestionarnos todas nuestras hipótesis. Así que tendríamos que preguntarnos cuáles son las hipótesis de nuestro mundo newtoniano. Entonces, una de las primeras cosas que supusimos o que están, digamos, implícitas en este modelo es que el tiempo es absoluto. El tiempo es absoluto. Y tú te preguntarás, ¿a qué me refiero con que el tiempo sea absoluto? Bueno, en realidad significaría que un segundo que pasa, digamos, para mí, es un segundo que también pasa para mi amiga, ¿verdad? Entonces, esto, por ejemplo, lo podríamos ver en el día a día, ¿verdad? Si nosotros sincronizamos nuestros relojes, estos se van a mantener así, pero quizás hay que invalidar esta hipótesis, ¿verdad? No sabemos si esto realmente sea cierto. Entonces, ¿qué otra cosa, qué otra hipótesis tenemos? Tenemos la hipótesis de que el espacio es absoluto. En este caso, ¿a qué nos referimos con que el espacio sea absoluto? Pues, por ejemplo, pensamos que si nosotros tenemos una regla de 1 metro, ¿verdad? Será la misma si me hallo en un tren en movimiento o que si estoy, digamos, parado solo en el campo, ¿verdad? Pero esto quizás pierda validez a velocidades altas. Además, siempre hemos supuesto que el espacio y el tiempo, tanto el tiempo como el espacio, ¿verdad? Son completamente distintos, son dos cosas completamente distintas. Puedes, digamos, moverte en la dirección del tiempo sin moverte en el espacio, o al revés, ¿verdad? Puedes moverte en el espacio sin moverte en el tiempo. Y son independientes sin importar en qué marco de referencia estemos. Pero quizás esto no es así, ¿verdad? Quizás sea solo, podríamos pensar solo en un solo continuo, digamos, de espacio-tiempo. Y debería quizás decirlo rápido para que se entienda que es
uno solo, es un solo continuo. Es decir, nosotros tendríamos aquí el espacio-tiempo, ¿verdad? Y esto, digamos, se puede contraponer a la idea de espacio con un guión, tiempo, ¿verdad? Como que el primero nos dice que son dos cosas distintas cuando en realidad es solo uno, ¿verdad? Así que todas estas cosas son las que vamos a empezar a cuestionarnos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el tiempo, si el tiempo y el espacio no fueran absolutos y que además estos no fueran independientes? ¿Qué pasaría? Ahora, lo único que sí vamos a suponer, ¿verdad?, que ya lo hemos mencionado, es que la velocidad de la luz es absoluta, es decir, es independiente del marco de referencia inercial en el que nos encontremos. Muy bien, así que vamos a partir de allí, haremos algunos experimentos mentales y luego veremos qué tipo de modelos podemos construir donde la velocidad de la luz sea absoluta. Muy bien. Y para hacerlo vamos a usar este modelo que tengo aquí, ¿verdad? Vamos a bajar a estos modelos que tengo aquí. Y vamos ahora a enfocarnos en el marco de referencia de mi amiga que va en la nave a la mitad de la velocidad de la luz, ¿verdad? Y qué pasa sobre mí cuando t es igual a 0. Entonces nosotros supusimos que había una serie de naves que se mueven a la misma velocidad y distan 3 por 10 a la 8 metros entre ellas. Entonces digamos aquí al segundo, o más bien al tiempo t igual a menos un segundo, ¿verdad? Aquí teníamos una nave, acá en esta posición tendremos otra nave, quizás por aquí se encuentre otra de esas naves, ¿verdad? Y aquí estoy colocando los ejes en azul por ser el marco de referencia de mi amiga, que de hecho le habíamos llamado S'. Muy bien. Entonces, en este punto es cuando mi amiga se encuentra a un segundo antes de que pase sobre de mí. Y vamos a suponer ahora que mi amiga libera un fotón a la nave que se encuentra a 3 por 10 a la 8 metros por enfrente de ella. Muy bien, entonces si nosotros trazamos, después de un segundo, mi amiga ahora sí se encontrará justo aquí, que es justo cuando está por encima de mí, ¿verdad? La siguiente nave se encontrará en esta posición y ahora podríamos trazar la trayectoria, ¿verdad? Podríamos trazar la trayectoria que recorre el fotón en este diagrama, ¿verdad? Porque después de un segundo se encontrará ahora sí donde se encuentra la segunda nave. Muy bien. Y vamos a suponer entonces que esta nave tiene un espejo en la parte trasera. Muy bien. Entonces, si esta nave tiene un espejo en la parte trasera, el fotón va a tener que rebotar, va a reflejarse de vuelta hacia nuestra amiga, ¿verdad? Entonces, después de que ocurra un segundo, nuestra amiga estará, digamos, en este punto, en el diagrama, ¿verdad? Y el fotón regresará hacia ella, ¿verdad? En un segundo. Entonces, todo esto fue, digamos, como lo hemos hecho hasta este momento, ¿verdad? Poniendo un eje X' que incluso estamos midiendo en metros, un eje T' que estamos midiendo en segundos, aunque eso más adelante ya no va a ser necesario, vamos a utilizar otras formas de, digamos, otras unidades más bien. Ahora vamos a ponerlo todo esto proyectado sobre mi marco de referencia y es aquí cuando las cosas se ponen muy pero muy interesantes. Entonces, aquí tenemos digamos nuestro marco de referencia e intencionalmente no he marcado ni los segundos ni los metros en este marco de referencia porque otra vez no vamos a suponer que un segundo en mi marco de referencia es también un segundo en el marco de referencia de mi amiga, ni tampoco los metros, ¿verdad? Entonces, aquí he dibujado su eje T', el eje de mi amiga, ¿verdad? El eje T', como lo tenía anteriormente, en donde en un segundo ella recorre 1.5 por 10 a la 8 metros y en 2 segundos ella va a recorrer 3 por 10 a la 8 metros. Entonces, en realidad la pendiente de esta recta vale 2, ¿verdad? En este caso,
he puesto, digamos, como las unidades, ¿verdad? De tal suerte que la recta que corresponde a la trayectoria que recorre la luz, ¿verdad? Siempre sea más o menos como de 45 grados, ¿verdad? En este caso la pendiente es 2. Y lo que no sabemos en realidad es dónde colocar el eje X', ¿verdad? El eje X' montado sobre este marco de referencia, no sabemos dónde ponerlo, pero eso lo sabremos suponiendo que la longitud es que la longitud para un segundo es igual a la correspondiente para 3 por 10 a la 8 metros, como lo hice justamente del lado izquierdo, ¿verdad? Además, vamos a suponer que la velocidad de la luz es absoluta, así que se debe mover siguiendo un ángulo de 45 grados respecto a cualquiera de los marcos de referencia. Entonces, aquí de este lado sí ocurrió, ¿verdad? Se mueve a más o menos, digamos, a 45 grados. Muy bien. Entonces, es aquí donde las cosas se van a poner bastante divertidas. Veamos qué ocurre, ¿verdad? En menos un segundo. Aquí en menos un segundo, aquí es justo cuando mi amiga dispara el fotón, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué ocurre con la trayectoria de ese fotón. Bueno, pues como es un fotón de luz, ¿verdad? Entonces, este recorre una trayectoria y como la escala está ajustada para que así se vea, tiene que moverse en una recta de 45 grados. Más o menos, esta es nuestra recta de 45 grados. Entonces, nosotros sabemos que en el momento, digamos, cuando t' es un segundo, ¿verdad? Ahí regresa a la nave de mi amiga. Y esto digamos, en algún punto de por aquí debe regresar hacia este otro punto. Pero además esto es muy fácil de dibujar, ¿verdad? Porque esto debe hacerse siguiendo un ángulo de 45 grados, o en este caso sería un ángulo de 90 grados con respecto a esta línea amarilla. Entonces, aquí es como podríamos trazar la trayectoria que corresponde a esta línea, pero en mi marco de referencia. Muy bien, entonces vamos a quitar todo esto. Aquí, digamos, la parte interesante es justo este punto en donde cambia la dirección. Este es el punto interesante, ¿verdad? Entonces, esto se vuelve muy interesante porque desde el punto de vista de ella, aquí es justo donde, digamos, en este punto, ¿verdad? Digamos, de donde está la reflexión, corresponde justo al punto en donde ella pasa sobre de mí, ¿verdad? Es justo cuando t' es igual a 0. Y cuando t' es igual a 0, nos encontramos sobre el eje X', ¿verdad? Entonces, esto en realidad es para cualquier punto que se encuentre sobre el eje X', ¿verdad? El eje X' corresponde a cuando t' es igual a 0. Es justo el momento donde ella pasa por encima de mí. Entonces, este punto amarillo que he remarcado corresponde desde el marco de referencia de mi amiga, justo cuando está por encima de nosotros, ¿verdad? Y que se refleja el fotón, ¿verdad? Entonces, con base en esto ya podemos dibujar su eje X', pero de este lado, porque sabemos que este es su origen, lo voy a poner aquí, este también es su origen, muy bien, y conocemos también otro punto, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado, este es otro punto que se encuentra sobre el eje X', entonces vamos a pintar nuestro eje X', pero de este lado. Muy bien, este es el eje X', pero puesto en mi marco de referencia. Muy bien. Entonces vamos a asegurarnos de que podemos leer bien todo esto. Si nosotros ponemos un evento, digamos por aquí, entonces podríamos leer sus coordenadas en ambos marcos de referencia. Si queremos leer su coordenada X en mi marco de referencia, trazamos una recta vertical, es decir, una recta siguiendo, digamos, de forma paralela al eje T. Y si queremos leer su coordenada T, trazamos una recta paralela al eje
X y donde cruce con el eje T, ahí tenemos la coordenada. Lo mismo hay que hacer con el marco de, digamos, con los ejes correspondientes a mi amiga, ¿verdad? Si queremos leer su coordenada X', tenemos que trazar una recta que sea paralela al eje T', ¿verdad? Y aquí donde intersecte esa es su coordenada X'. Y si queremos saber su coordenada T', hacemos lo mismo, pero trazando una paralela al eje X', ¿verdad? Y este sería su coordenada T', ¿verdad? Ahora, este momento, digamos, este que hemos remarcado varias veces, desde el marco de referencia de mi amiga, parece que simultáneamente rebota el fotón, ¿verdad? Simultáneamente rebota el fotón al mismo tiempo que ella está pasando sobre mí, ¿verdad? Y esto es cuando T' es igual a 0. Ahora, desde nuestro marco de referencia ocurre después de que ella pasa sobre nosotros, ¿verdad? Esto es para algún t mayor que 0, ¿verdad? Claramente aquí esto es para un valor del tiempo t que es positivo. Esto no ocurre cuando t es igual a 0. Así que todo esto se pone muy raro, pero muy interesante. Ahora resulta que los segundos, el espacio, lo que ocurre simultáneamente, todo esto ya no vamos a poder coincidir en estos conceptos, pues dependen del marco de referencia en el que nos hallemos. Lo único en lo que vamos a coincidir todos es en la velocidad de la luz.